Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro nuevo día aquí en Reddit Esposo Infiel. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y si no, no se preocupen, están en el lugar correcto para escapar y sumergirse en algunas historias de relaciones jugosas. Siempre es un nuevo día para descubrir secretos y desentrañar lo inesperado. Esta historia de Reddit de r/Best of Redditor Updates habla de alguien que se arrepiente de haber terminado un matrimonio de 20 años después de descubrir que su esposa lo engañó mientras estaban saliendo. Se suponía que iba a ser una cena más entre amigos. Mi esposa y yo, casados desde hacía 2 décadas, nos estábamos poniendo al día con algunos de sus viejos amigos de la universidad. La velada empezó con risas y conversaciones informales. Mientras nos sentábamos a la mesa, la sala se llenó de historias del pasado. Mi esposa, que ahora tiene 44 años, y yo, de 43, nos conocimos en la escuela secundaria y hemos estado juntos desde entonces. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Nunca dudé de la fuerza de nuestro vínculo. Habíamos superado muchas tormentas y construido una vida juntos. Pero mientras escuchaba las conversaciones a mi alrededor, no podía quitarme una sensación de inquietud. Una de sus amigas mencionó algo sobre años salvajes en la universidad. Sonreí, siguiéndole el juego. Después de todo, estuvimos juntos durante ese tiempo, aunque fuera a larga distancia durante parte de él. Bromeé que mi esposa no podría haber sido más salvaje que yo. De repente, su antigua compañera de cuarto de la universidad comenzó a contar una historia, pero mi esposa rápidamente la interrumpió, diciendo que no se sentía cómoda hablando de eso. El estado de ánimo cambió y sentí que algo no estaba bien. Mis instintos se activaron. Miré alrededor de la mesa y las caras de sus amigas habían cambiado. Lo que antes era alegre se volvió incómodo. No podía quitarme la sensación de que me estaban ocultando algo. Cuando salimos del restaurante, otra de sus amigas me llevó a un lado. No dijo mucho, solo un simple: deberías tener una conversación honesta con ella sobre lo que pasó en la universidad. Esas palabras resonaron en mi mente mientras conducíamos a casa. Tenía que saber la verdad. Cuando regresamos a casa, le pregunté a mi esposa qué quería decir su amiga. Me ignoró, diciendo que no era importante. Pero era importante para mí. No era un asunto menor. Le pregunté de nuevo, presionando para obtener una respuesta, pero ella siguió esquivando la pregunta. Frustrado, le dije que me quedaría en la casa de mi hermano hasta que estuviera lista para decirme la verdad. A la mañana siguiente, vino a verme, con el rostro pálido y el cuerpo tenso. Me di cuenta de que no quería tener esta conversación, pero no podía evitarla. Admitió haberse acostado con varios hombres durante sus primeros 2 años de universidad. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi mente se aceleró. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Se suponía que teníamos una relación comprometida. Me quedé allí sentado, atónito, mientras ella explicaba que no creía que fuera gran cosa en ese entonces. No había creído que nuestra relación duraría más allá de la escuela secundaria, especialmente porque estuvimos a distancia durante esos 2 años. La traición me quemó profundamente. Me sentí enfermo cuando me dijo que se había acostado con al menos 10 hombres diferentes, algunos de los cuales me había presentado cuando la visitaba los fines de semana. Uno de ellos incluso seguía en contacto con ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Todas esas veces que la había visitado, confiando en ella había estado con otra persona. ¿Cómo pudo haber estado a mi lado todos estos años, ocultando una traición tan grande? No fue solo el engaño, fueron las mentiras, el engaño y la forma en que continuó dejándome conocer a estos hombres como si nada hubiera pasado. Le dije que quería el divorcio. No podía quedarme con alguien que me había ocultado una parte tan importante de su vida durante tanto tiempo. Ella trató de defenderse, diciendo que había sido un error cometido en su juventud, pero yo no podía ignorarlo. ¿Un error? No se trataba de un error de juicio puntual. Fueron años de traición y mentiras, un desprecio absoluto por mí y por nuestra relación. Los días siguientes fueron confusos. Pedí el divorcio lo antes que pude. Mi decisión no fue fácil, pero sabía que era la correcta para mí. Su familia, e incluso algunos de los míos, trataron de convencerme de que me quedara. Me dijeron que no debía tirar a la basura un matrimonio de 20 años por unos cuantos errores. Pero no fueron solo unos cuantos errores, sino una serie de decisiones que mostraban una profunda falta de respeto hacia mí. Me mantuve firme. Les dije que engañarme con varios hombres durante años era inaceptable. El hecho de que ella me hubiera presentado a algunos de estos hombres, permitiéndome interactuar con ellos sin saberlo, era un nivel imperdonable de falta de respeto.
No pude superarlo. La traición había herido demasiado profundamente. Tenemos 2 hijos, uno de 17 años y otro de 19. Tienen la edad suficiente para entender y creo que apoyarán mi decisión. Siempre he hecho todo lo posible por ser un buen padre y eso no cambiará, pero no puedo permanecer en un matrimonio que se basa en mentiras. Los días que siguieron estuvieron llenos de confusión. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Podría haberme equivocado? ¿Estaba exagerando? Después de todo, esto sucedió hace 2 décadas y ahora tenemos una buena vida juntos. Mi esposa y algunos de sus amigos me decían que era normal acostarse con cualquiera en relaciones a larga distancia. ¿Era realmente tan común? No lo creía, pero cuanto más insistían, más sentía que me estaban engañando. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si yo era el extraño, si todos los demás realmente pensaban que este tipo de comportamiento era aceptable. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Publiqué mi situación en Internet con la esperanza de obtener una perspectiva externa. Las respuestas llegaron en masa. La gente estaba de acuerdo con los amigos de mi esposa y decían que dormir con otras personas durante relaciones a distancia no era algo poco común. Pero la gran mayoría me dijo que mis sentimientos eran válidos. Me aseguraron que no estaba exagerando. No estaba loco por querer terminar mi matrimonio por algo así. Cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba. No se trataba solo de la infidelidad, sino de las mentiras y de que ella nunca había mostrado remordimiento. Incluso ahora, después de haber solicitado el divorcio, ella seguía tratando de justificar sus acciones, diciéndome que estaba exagerando y que debería dejarlo pasar. No podía ver lo profundamente que me había lastimado, y eso me hacía imposible perdonarla. Algunas personas me preguntaron si alguna vez había considerado la posibilidad de ir a terapia o de intentar resolver las cosas. Al principio había estado abierto a la idea. Pensé que tal vez, si ella podía mostrar un poco de remordimiento real y reconocer el dolor que había causado, al menos podríamos intentar salvar nuestro matrimonio. Pero cada vez que salía el tema, ella se ponía firme. Ella insistió en que sus acciones eran normales y que yo estaba siendo irrazonable. La única vez que pareció considerar la reconciliación fue cuando comencé a solicitar el divorcio. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. No podía estar con alguien a quien solo le importaba salvar nuestro matrimonio cuando se dio cuenta de que podría perderlo. No se trataba de amor para ella, se trataba de control, de mantener la vida que había construido conmigo sin enfrentar realmente las consecuencias de sus acciones. A medida que pasaban los días, me encontré reflexionando sobre el pasado. Había tantos pequeños momentos que ahora se sentían manchados. Nuestra boda, el nacimiento de nuestros hijos, la vida que habíamos construido juntos, todo parecía estar construido sobre una base de mentiras. La amaba, o al menos, había amado a la persona que creía que era. Pero ahora, ya no sabía quién era. ¿Cómo podía confiar en alguien que me había mentido durante tanto tiempo? Pensé en nuestros hijos. Eran lo suficientemente mayores para entender la situación, pero eso no lo hizo más fácil. No quería que pensaran que estaba renunciando a nuestra familia, pero tampoco quería que me vieran seguir en un matrimonio en el que me faltaban al respeto. Quería que entendieran que el amor y la confianza van de la mano, y una vez que esa confianza se rompe, es increíblemente difícil repararla. También pensé en el hombre que todavía estaba en nuestras vidas, el hombre con el que mi esposa se había acostado durante la universidad. Se había casado con una de sus amigas y habíamos estado en contacto regular con él durante años. No pude evitar preguntarme si lo había sabido todo el tiempo. Me comuniqué con él, necesitando algún tipo de cierre. Me dijo que no sabía que estábamos saliendo en ese momento y que había bloqueado a mi esposa en las redes sociales después de que descubrí la verdad. Me dio una pequeña sensación de alivio, pero no cambió el hecho de que mi esposa me había mentido durante tanto tiempo. Al final, supe que el divorcio era la única opción para mí. Seguir en el matrimonio significaría vivir con un recordatorio constante de su traición, y no podía hacerme eso a mí mismo. Tenía que seguir adelante, por mi propia cordura y por mis hijos. Cuando empecé el proceso de mudarme y finalizar el divorcio, sentí una mezcla de emociones. Había dolor, por supuesto, dolor por la pérdida de la vida que había creído tener. Pero también había alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi propia vida nuevamente. Ya no tenía que vivir con las mentiras. Sabía que el camino por delante no sería fácil. El divorcio, incluso cuando es la opción correcta, nunca es sencillo. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en un matrimonio que se había construido sobre el engaño. Merecía algo mejor que eso.
Esperaba que un día, mi esposa llegara a comprender el daño que había hecho. Tal vez finalmente comprendiera por qué sus acciones me habían lastimado tan profundamente. Pero, ya sea que lo hiciera o no, ya no era mi preocupación. Tenía que concentrarme en mí mismo, en mi curación y en mi futuro. El amor que sentía por ella había sido real, pero también lo había sido la traición. Y al final, fue esa traición la que definió el final de nuestro matrimonio. Comentarios relevantes. Sobre si la esposa está dispuesta a trabajar para reparar el matrimonio. El esposo explicó que lo que realmente le molestó fue cómo reaccionó su esposa cuando hablaron sobre su infidelidad. Ella actuó como si no fuera gran cosa y le dijo que estaba exagerando, diciendo que lo que hizo era normal para las personas en relaciones a larga distancia. Lo que más le dolió fue que ella no mostró ninguna culpa ni le importó cuánto lo estaba afectando, al menos no hasta que le dijo que estaba decidido a divorciarse. Fue entonces cuando ella comenzó a ponerse a la defensiva e incluso a enojarse, pero aún así no ofreció ninguna manera real de arreglar la situación. Solo pareció tomárselo en serio cuando comenzaron los trámites, lo que le hizo sentir que su prioridad era salvar el matrimonio, no porque le importaran sus sentimientos, sino porque no quería el divorcio. A pesar de esto, él cree que aún pueden ser buenos padres de sus hijos. Como los niños son mayores, muchos de los problemas habituales de custodia no serán un problema tan grande. Ambos son financieramente estables y han ahorrado para el futuro de sus hijos, por lo que incluso el aspecto económico de las cosas parece manejable para ellos. Sobre el momento de todo. Después de la cena donde todo salió a la luz, el marido actuó rápidamente. Esa misma noche, fue a la casa de su hermano para tener algo de espacio y pensar las cosas. Durante los siguientes días, hablaron varias veces, pero cada conversación lo dejaba más frustrado. Su esposa todavía no parecía pensar que había hecho nada malo. Esto le hizo darse cuenta de que esperar a que ella mostrara algún remordimiento o comprensión no iba a suceder, por lo que se puso en contacto con un abogado de divorcios. En pocos días, el abogado tenía listo un documento de separación, que le enviaron. Este documento aún no era un divorcio oficial, pero era el comienzo del proceso. También le dio la oportunidad de conseguir su propio abogado si quería luchar contra el divorcio. En cuanto a su situación de vida, el marido no se ha mudado oficialmente de su casa. Todavía se queda en la casa de su hermano mientras averigua dónde vivir de forma más permanente. Mencionó que concretar el divorcio podría llevar meses, pero ya tomó una decisión y puso las cosas en marcha.